Entonces, ¿en qué tiempo iniciamos? ¿Sí? Sí. Pues ya no. ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a todos su asistencia el día de hoy, a los que están aquí de forma presencial y a los que nos acompañan en línea. Les damos la bienvenida al seminario mensual del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología. En esta ocasión corresponde a la línea de salud presentar el tema. Tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Wilfrido Gómez. Él es maestro en Ciencias Físicas por parte de la UNAM, además de ser el responsable del proyecto social Data Ibero de la Universidad Iberoamericana, el cual es una iniciativa que busca compartir las herramientas de ciencia de datos al servicio de instituciones y organizaciones civiles con el fin de resolver problemáticas sociales y la buena toma de decisiones. Su experiencia como analista de datos le ha permitido trabajar a profundidad las distintas bases de datos que publica periódicamente el INEGI, empleando diferentes herramientas de análisis, software, visualización y cartografía. Además, es colaborador del Observatorio sobre la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, OVINDI, una iniciativa encabezada por la colaboración de la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Lerma, que busca visualizar a las personas con discapacidad y sus problemáticas. Le agradecemos mucho su asistencia y bueno, vamos a empezar con el seminario del día de hoy. El tema es discapacidad, la importancia de los factores ambientales y su influencia en la exclusión social, una mirada desde la ciencia de datos. Bueno, me presento, yo soy el doctor Omar López, yo soy médico especialista en rehabilitación y solo voy a dar la parte introductoria de este tema. Pues todo tiene que empezar siempre pues, con una definición. Entendemos que la discapacidad es una situación heterogénea que involucra un concepto amplio, complejo y lleno de controversias que depende tanto del medio como de la cultura. Esto quiere decir que es complicado de definir. Sin embargo, se han sentado las bases para tratar de entender este fenómeno tan complejo. De ahí que la OMS se ha permitido pues, dar una definición de lo que es la discapacidad. Para la OMS, la discapacidad es la interacción que ocurre entre las personas que tienen algún problema de salud. Tenemos muchos, por ejemplo, personas que nacen con síndrome de Down, aquellos que tienen un infarto al corazón, los que tienen algún derrame cerebral, los niños con parálisis cerebral y la interacción que van a tener con los factores personales y ambientales. Esto quiere decir si se cuenta con las herramientas necesarias, con la infraestructura necesaria para atenderlas. Incluso la actitud de las personas juega un papel importante. La forma en la que nos referimos a ellos y la forma en la que los tratamos también es importante para que podamos decir que vivan o no con algún tipo de discapacidad. Así nace un modelo que trata de explicar la discapacidad desde un modelo multidimensional. Esto quiere decir que tenemos una condición de salud, llámenle ustedes un trastorno o, un trastorno o enfermedad que va a interactuar con las funciones que estén afectadas, así como con factores ambientales. En este contexto vamos a tener también otro rubro que son los factores personales, donde la forma en la que cada uno afronta esa situación de salud va a determinar cómo vamos a enfrentar la discapacidad. Es muy importante que tengamos claro que la intención de tratar de poder clasificar esta forma en la que interactúa la condición de salud con el entorno tiene como finalidad proporcionarnos información estadística que nos ayude a tomar decisiones de salud. Así, se van a relacionar dos sistemas de evaluación que utilizamos ampliamente en medicina. Por un lado tenemos la CIE-11, que es la clasificación de las enfermedades. Esta nos permite decir si una persona tiene depresión, si una persona tiene una insuficiencia cardíaca, si una persona tiene una fractura. Esta simplemente nos habla de la condición de salud. Sin embargo, existe otra clasificación que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento y de la Salud, que lo que pretende hacer ahora es dejarnos ver cómo es que una persona puede interactuar con el medio basados en las condiciones que hay alrededor.
Para esto, la CIF va a valerse de diferentes rubros. Vamos a tener por un lado las funciones corporales, que son las funciones fisiológicas que tienen todos los organismos, las estructuras corporales, que son las partes anatómicas que comprenden ese organismo, pero tenemos por otro lado otros rubros sumamente importantes. Por un lado tenemos la actividad, que es la ejecución de una tarea o acción por un individuo. Otros son las limitaciones en la actividad, que son las dificultades que esta persona presenta para realizar dicha actividad relacionadas con su estado de salud. Tenemos la participación, que es el desempeño de la gente en las diferentes áreas de la vida. Por ejemplo, nosotros sabemos que una persona económicamente activa debería estar trabajando. Sabemos que un adolescente, un niño, debería estar jugando, debería estar en la escuela. Esas son las funciones propias dependiendo de la etapa de la vida en la que estamos. A eso es a lo que le vamos a llamar participación. Cuando una persona no puede participar, le decimos entonces que tiene una restricción en la participación. Ahí es cuando empiezan los aspectos negativos del funcionamiento. Por otro lado, tenemos los factores ambientales. Estos son el entorno físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Aquí se abarca un rubro muy amplio. Desde la actitud está la forma en la que nosotros nos referimos a una persona con discapacidad, si nosotros favorecemos su inclusión y su participación, pero también está el tema de la infraestructura. Si hay rampas para que puedan desplazarse, si el sistema de transporte es accesible, si en las escuelas hay las herramientas necesarias para aceptar a niños con alguna discapacidad, etcétera. Los factores ambientales pueden funcionar de dos formas, como un facilitador o como una barrera. Un facilitador es cuando yo le ayudo a que esto sea, digamos, más llevadero para él, que se pueda incluir. Una barrera es cuando yo o el entorno impide que la persona participe. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se relacionan estos conceptos. La CIF nos permite conocer cómo los factores contextuales modifican los efectos de la condición de salud. Vean, aquí tenemos dos sujetos que tienen la misma enfermedad, una lesión medular. En este caso, el diagnóstico médico es el mismo. Sin embargo, vean cómo el entorno va a jugar un papel importante. Vamos a ver el primer caso. El primer caso tenemos una persona con lesión medular que tiene problemas para la función en la fuerza muscular y estructuras de la médula espinal, lo que lo lleva a una dificultad para el movimiento y para caminar. Sus limitaciones van a ser para la participación en el empleo, deporte, recreación. Él no tiene problemas. ¿Por qué? Porque él cuenta con un sistema educativo que le permite, o un nivel educativo que le permitió llegar a ser jefe de alguna empresa, por ejemplo. Tiene la tecnología necesaria, una silla de ruedas eléctrica que le permite desplazarse para todos lados. Puede tener un cuidador primario que le ayuda a moverse, a movilizarse de la silla de ruedas al automóvil. Y tiene familia inmediata. En este caso está casado y tiene un hijo. La CIF no clasifica los factores personales. Esa parte está más allá de lo que la CIF nos permite saber. Sin embargo, sí se ha visto que, por ejemplo, si es una persona adulta mayor, más de 65 años o más de 70 años, que es dependiente de un cuidador primario, si esta persona pierde a su cuidador, cae totalmente en abandono y con un alto grado de discapacidad. Ahí es donde también, por ejemplo, la raza. Sabemos que en las personas de raza negra generalmente tienden a sufrir más de discriminación y la actitud de las personas puede predisponer a que esa persona no participe. Generalmente y vemos el otro caso, tenemos ahora una persona igual de 30 años que tiene las mismas afecciones en estructuras y funciones, pero él sí tiene restricción para la participación en el empleo, porque probablemente esta persona vive en una colonia que no tiene accesibilidad, que no tiene pavimento, no hay banquetas, él no tiene automóvil, no tiene cómo llegar a su trabajo. Por lo tanto, no puede cumplir con el rol social que le corresponde en ese momento de su vida. Entonces, ahí el transporte público y el diseño de los edificios funcionan como una barrera. ¿Esto qué quiere decir? Que la CIF contempla todas las enfermedades dentro del mismo contexto. Sin embargo, lo que va a modificar el que una persona pueda o no pueda contribuir, pueda o no pueda incluirse en la sociedad, va a ser el entorno. Así, la ONU estimula a los países miembros a que puedan llevar a cabo el conteo o que lleven a cabo el análisis de los datos. ¿Para qué nos sirve esto? El saber cuántas personas con discapacidad hay y en qué condiciones viven nos permite diseñar políticas de salud que les permitan la inclusión y la participación.
Y ese es el objetivo de este seminario, observar cómo un análisis detallado de los números que ya existen, que nos proporciona el INEGI, nos puede brindar esta información para conocer cómo viven las personas con discapacidad en nuestro país. Entonces, le cedo la palabra al maestro Sí, Wilfried. gracias. Bueno, retomando lo que acaba de mencionar el doctor Omar, es importante mencionar que el INEGI cada año está haciendo muchas encuestas, están publicando muchos datos, pero lamentablemente en su informes así, resúmenes que da a conocer al público en general, pues da ciertas estadísticas básicas y esas encuestas o esos datos que captura, hay más cosas que podemos analizar y que podemos ir entendiendo todavía más, pero no lo hace. Entonces, la idea de acá es profundizar un poco en esos datos que muy rara vez se analizan y empezar a compartir y a entender esta problemática. Basándonos en el censo ahorita, el actual que tenemos, que es el censo 2020, donde captura, como les hace muchas preguntas, seguramente llegaron a su casa y ven, o sea, sobre cuestiones de la persona, sobre cuestiones de la vivienda. Entonces tenemos datos acerca también de si una persona tiene dificultad para moverse, para ver, o tiene poca dificultad, o realmente no la tiene. Y es como de cierta manera ellos toman una clasificación, la clasificación de Washington, no tanto la CIS, más que nada se enfoca más, define como persona con discapacidad si esta persona tiene dificultad para hacer alguna actividad o en estos rubros. Entonces, de cierta manera es como va midiendo, o sea, no es lo mejor, pero tampoco lo peor, simplemente es una convención, porque es una convención internacional, que muchos países adoptan esta metodología y la idea es al que un país como México adopte esta metodología es que puedas comparar con otros países. Entonces, es por eso que tiene esta metodología de captura. Bueno, en los datos arroja que existen alrededor, en el 2020 existen alrededor de 6 millones de personas que tienen dificultad para hacer alguna actividad, en este caso discapacidad, y esto lo que equivale es aproximadamente el 5% de la población. Piensen que el país México es como una persona, como yo, por ejemplo, México, y de repente el 5% es que me falta tal vez una pierna o me falta esto. Entonces, realmente así estamos, así es la imagen que podríamos estar viendo, ¿no? De México. Donde las mujeres tienen mayor discapacidad con los hombres, tiene el 53% y el 47% hombres. Si vemos, cuando analizamos ahora por rango de edades, esto es importante porque se clasificó de esta manera, pues tenemos la etapa de recién nacido y la etapa de la infancia, la etapa de la adolescencia, la etapa de joven, la etapa de adulto y la etapa de personas ya mayores, adultos. Entonces, de cierta manera clasificamos y lo que vemos en esta gráfica es que las personas, si ustedes, de ese 6 millones, lo tratan de distribuir quiénes son los que tienen mayor discapacidad, vemos que alrededor de más del 40% son las personas adultas que sufren alguna discapacidad. Y bueno, acá ustedes podrían ver cómo está la situación con personas sin discapacidad. Y entonces vean que de cierta manera, cuando ustedes ven las personas sin discapacidad, lo que vemos cuando vemos la pirámide de distribución de población por edades, pues vemos que acá es muy poquita la población, bueno, adulta, y la población donde hay mayor población es en la parte de 18 a 59 años. Entonces, la parte ya de 60 años es muy poquita, pero en discapacidad es la que tiene mayor población. Cuando vemos, tratamos de ir más allá, por ejemplo, queremos ver a nivel estado qué estados tienen la tasa más alta de personas con discapacidad. Esto es, por ejemplo, acá estamos midiendo por cada 100 personas cuántas personas tienen discapacidad. Vemos que los estados como Oaxaca, Tabasco, Guerrero son como los principales que tienen, por ejemplo, más arriba de 6, alrededor de 6 personas por cada 100 habitantes en México. Es decir, si tú ahorita hubiéramos 100, lo que dice es que 6 personas tendrían discapacidad, o sea, lo que existe. Entonces, están de cierta manera son tasas altas, es decir, que son estados que tienen muchas personas con discapacidad. Y cuando nosotros queremos hacer ahora
de toda la República Mexicana, queremos distribuir en dónde están concentradas estas personas con discapacidad. Bueno, vemos que el Estado de México y Ciudad de México tienen las mayores distribuciones de porcentaje de personas con discapacidad, también porque tienen la mayor densidad poblacional, pero bueno, es importante analizar estos, ¿no? Por ejemplo, México, Ciudad de México, que vamos a analizar más adelante porque son importantes, porque ahí también vemos muchas personas con discapacidad y vamos a ver cómo está la infraestructura. Si nosotros queremos, por ejemplo, ver el comportamiento, más adelante vamos a ver que estos estados que vemos por acá, que son Tabasco, Oaxaca, también son estados que tienen mayor pobreza, quiere decir rezago educativo, el ingreso es muy bajo, acceso a la salud también no tienen mucho, entonces se van acumulando y es lo que se mide como pobreza el Coneval. Vamos a ver que tienen, como por ejemplo, estos estados tienen mayor pobreza. Nosotros al filtrar, por ejemplo, por rango de edad, vemos que los adultos mayores son los que tienen en estos estados mayor discapacidad, pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos a la población sin discapacidad? Aquí. Vemos que ¿dónde está la mayor concentración de estas personas? Vemos que son estados de La Tasa, por ejemplo, Nuevo León, Coahuila, Quintana Roo. Esos son estados que no son tan pobres. Entonces, vean la diferencia entre donde hay mayor concentración de adultos, sí, son donde la tasa donde se tiene más de estas personas, son estados donde no hay tanta pobreza, pero si vemos y medimos los que tienen discapacidad, se voltea, ¿no? Es decir, que ahí están concentrados. Ahorita vamos a llegar por qué, ¿no? Esa pregunta del por qué. Y lo mismo si nosotros, a ver, se fue para atrás. A ver, ahí está. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer acá un filtro por edad, por rango de edad también, de 5 años, vemos que de cierta manera, o sea, la problemática, ahorita vamos a ver acá con discapacidad. Lo mismo, ya no aparecen estados como Oaxaca, Chiapas, que son los estados más pobres, sino aparecen, es decir, que los estados como Quintana Roo, Campeche, Nuevo León, tienen como la mayor proporción de niños que tienen discapacidad. Entonces dices, bueno, parece ser que la discapacidad en niños no se da tanto en estados pobres, pero la discapacidad en adultos mayores se da en estados pobres. Entonces ahí hay que empezar a hacer como más análisis y ahorita vamos hacia allá. ¿Por qué podría ser? Entonces, esa pregunta es bien importante. ¿Por qué? Ahora, si vamos acá, también tenemos esto, lo podemos hacer la comparación por sexo, hombre, mujer. Vemos que es pronunciado que las personas, mujeres con discapacidad son las que contribuyen más a la parte si ustedes varían mujer y hombre, son las que contribuyen más a la población que tiene mayor discapacidad. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos la numeralia, así, de cierta manera un poco general, ni tan general, porque esto no lo presenta el INEGI, realmente estos no están en no van a encontrarlo en un informe del INEGI, sino que nada más dan el número de personas con discapacidad en México y ya. Comentarles que las personas con discapacidad representan el segundo grupo minoritario más grande en México después de las personas que hablan una lengua originaria. Esto es decir que, bueno, no son tan minoritarios, es un grupo grande, ¿no? Como les decía, el 5%. O sea que hay que prestarle atención, cosa que no se presta tanto en cuestión de ver estadísticas. Ahora, haciéndonos, ¿cuáles son los tipos de discapacidad que contribuyen más a esta población? Es decir, ¿qué se tiene más? ¿Qué tipo de discapacidad se tiene más? Vemos que el 44%, de todas las personas con discapacidad, el 44% tiene dificultad para caminar. El 39% tiene dificultad para ver y así vamos con los oír, el 19.3%. Lo que vemos acá, si ustedes rápido a ojo de buen cubero, como dijeron por ahí, si sumaran esto no da el 100%. O sea, debería sumar el 100%, pero no suma el 100%. ¿Por qué?
porque hay una problemática que muchas veces, pocas veces se representan en las estadísticas y pocas veces también se discute, que es esto que se llama discapacidad múltiple. Es decir, una persona puede presentar dificultad también, además de dificultad para caminar, también puede tener dificultad para ver, dificultad para oír. Entonces, de cierta manera, estamos a un problema todavía más complejo como lo que vemos acá. Bueno, caminar y pues puedes adaptar ciertas cosas, pero ¿qué pasa si una persona tiene ahora no puede oír? Entonces se vuelve más complejo la manera de la inclusión en estas personas, ¿no? Pero existe y acá lo podemos ver. Cuando vemos la parte de queremos comparar entre hombre y mujer, vemos que en las últimas partes para caminar y para ver es la que contribuye más al porcentaje. Es decir, si tú comparas mujer con mujer, la mujer con discapacidad es la que tiene más con respecto al porcentaje de los hombres, ¿no? Entonces, vemos que acá hay una problemática que hay que discutir todavía más, que es la parte de que la edad tal vez de las personas adultas mayores, puede ser que las mujeres vivan más, pero también hay esta problemática y esta discusión de, bueno, biológicamente también tienen un esfuerzo fuerte, la maternidad, que también deriva muchas cosas a lo largo de su vida. Entonces podría ser que esto que vemos, que es mayor que los hombres, podría estar tratándose también de eso y también de la longevidad de las mujeres, ¿no? Que viven más que los hombres. Acá es bien importante porque cuando nosotros vamos a llegar a ser adultos en algún momento, ¿no? Entonces, es importante ver cómo está esta distribución, es decir, las personas adultas mayores, que es donde vimos que concentran la mayor población con discapacidad, cuáles son las problemáticas que ellos enfrentan, cuáles son las dificultades que ellos tienen y que de cierta manera tienen desenlace en su salud. Vemos que el grupo de 60 años y más, la principal causa de dificultad o discapacidad es caminar. Es decir, que ahí empieza, bueno, hay toda una de caídas, hay todo. Y lo que sigue es ver, es decir, cataratas, puede ser problemáticas de que no se atendieron, y de ahí sigue la de oír. Cosa que si nosotros vemos a la población de 5 años, que realmente, ahorita si lo cambiamos, vean cómo se invierte. No es o sea, los niños no tienen problemas de caminar, no tienen problemas tanto de ver, pero sí, entonces tal vez al nacer tuvieron una problemática de que, ya saben, todas las problemáticas de higiene que puedan tener también al nacer, y entonces eso puede causar que pues no, o sea, no hablan, no tengan, o sea, cuando nacen y no tienen como esta respiración, pues también daña el cerebro y entonces tienen dificultades para bañarse y todo. Entonces vemos que en los niños es otra problemática y en los adultos es totalmente también diferente, ¿no? Y eso es importante irlos entendiendo porque no vas a aplicar la misma política pública para niños o jóvenes, por ejemplo. Vean acá cómo cambia de 18 a 24 años. Vean que ahí una de las principales es mental y ver, es decir, no vas a aplicar la misma política para atender a niños con discapacidad que para atender a niños o jóvenes, adolescentes o adultos que adultos mayores. Entonces estamos viendo que estos datos nos muestran distintos panoramas y mental, pues ahí es bien interesante porque pues actos depresivos, todo lo que conlleva y que sí está reflejando toda esta parte, ¿no? La parte mental de los jóvenes. También podemos ver lo mismo, ¿no? Es bien interesante que acá, entre hombres y mujeres, la discapacidad por ver está equilibrado, pero la discapacidad por caminar es muy alto en las mujeres. ¿Qué está pasando ahí, no? Son una de las preguntas que hay que indagar todavía más. Entonces, ya haciendo un resumen para que vean cómo tenemos distintos comportamientos dependiendo la edad. Entonces, distintos tipos de discapacidad dependiendo la edad. Vamos a resumir brevemente. La discapacidad motriz constituyen, como vieron, la primera mayoría en el segmento de la población con discapacidad. Tienen poco acceso a la vía y transporte público. Esa es una de las cosas que vamos a ver más adelante, cómo las personas con discapacidad se perciben.
Las posibilidades de acceso al interior de espacios públicos y privados suponen adecuaciones, sí, ya conocidas y fácilmente superables con voluntad política, rampas, elevadores, ventanillas, y vamos a ver, pues sí, o sea, esto es una barrera que podría fácilmente quitarse, pero vamos a ver cómo está esta situación de esta barrera, ¿no? En México. Discapacidad visual representan la segunda gran mayoría entre las personas con discapacidad, se han beneficiado enormemente con la tecnología contemporánea, están los parlantes, todo esto que se tiene con los celulares o las computadoras, ya es posible leer todo lo que, ya es posible leer una noticia, algún texto. Tienen mayor acceso a las vías, es decir, se pueden mover un poco mejor, mucho mejor que las personas con discapacidad motriz a las vías de transporte y espacios públicos, pero vamos a ver que si hay barreras, obstáculos, se les dificulta también a estas personas, ¿no? Como ven, el uso de señalizaciones táctiles, digitales y de escritura en braille son conocidas, pero tampoco su apropiación generalizada en las vías y transportes y espacios públicos no es tan común, ¿no? Son de las cosas que ellos tienen su problemática. Discapacidad auditiva y del habla representan una población menos numerosa. Existen beneficios tecnológicos para ellos también, pero una de las cosas o de las barreras fuertes que tienen ellos son los recursos interpretativos, el conocimiento de lengua de señas. Es decir, ahorita, por ejemplo, es difícil, la Ibero, por ejemplo, cuenta, creo que con 2 nada más traductores en lengua de señas mexicanas, y ahorita tenemos un evento de discapacidad donde no tenemos un traductor. Vean qué complicado se vuelve. Por ejemplo, ahí lo estamos excluyendo de esta presentación porque no tenemos intérprete. Entonces vemos que una barrera fuerte de ellos es la interpretación de lenguas de señas, que no hay. Pero bueno, con voluntad política podría resolverse. Y bueno, y económica también. Discapacidades psicosociales y relacionadas con la mente forman un segmento poblacional con menor peso numérico, es de los más pocos que hay. Sus limitaciones han sido poco estudiadas, también no hay tanto estudios, y luego no han sido en general beneficiados por el desarrollo tecnológico, apenas están haciendo cosas en tecnología para apoyar a la parte del cerebro, la parte psicomotriz también. Los espacios públicos y privados no cuentan con personal capacitado para dar orientación y apoyo. Por ejemplo, si te toca una persona, pues no se sabe qué hacer en esa, con discapacidad mental o para bañarse no saben qué hacer. Las personas desconocen cómo tratarlos y apoyarlos, ¿no? Entonces, esas son como de las cosas que se tiene. Y bueno, vamos a hablar rápidamente esto que mencionó el doctor Omar sobre estas barreras que pueden ser facilitadores o barreras. En este caso, yo voy a hablar de que son barreras, bueno, las barreras que tenemos, ¿no? Barreras físicas. A nivel estatal, acá podemos ver la distribución de cierta manera, por ejemplo, cómo están los estados a nivel, imagínense que ustedes cuando están en su casa, ustedes pertenecen, ¿cómo cataloga el INEGI todo esto para medirlo en vía pública, alguna vialidad? Es que si ustedes están en una manzana, alrededor de esa manzana que viven, pues pasa una vialidad, por ejemplo, no sé, piensen en una manzana cuadradita, acá pasa una vialidad, acá pasa otra y otra. Alrededor de esa vialidad, lo que captura el INEGI es que si hay banquetas, si hay rampas, si hay paso peatonal, y entonces de cierta manera cuantifica dentro de esas manzanas que hay a nivel nacional y a nivel estatal, cuántas manzanas tienen como todas estas cosas, que si tienen banquetas, que si tienen rampas o que si tienen paso peatonal. Vemos que todas las manzanas urbanas están arriba del, o sea, como que el promedio, si usted ve en el promedio nacional, que está casi como en el 50%, no cuenta con rampas, ¿no? O sea, realmente el 50% de las manzanas en México no contarían con rampa. Y acá lo que vemos es que hay estados que el 90%, como por ejemplo Oaxaca, el 90% de sus manzanas no cuentan con rampas, sus banquetas. Y bueno, ¿y cómo está la distribución por banquetas? Si bien sí, vean cómo disminuye un poco, estamos hablando en promedio del 30% a nivel nacional, si hacen como más o menos el promedio, no cuentan con banquetas, pero vimos que como arriba del 50%, esas banquetas, las que existen, no tienen rampas, ¿no? Y paso peatonal. Entonces, una manera, ahorita como acá están los colores, el color amarillo indica
que es alguna vialidad la puede tener, el color rojo es que ninguna y el color verde es que sí lo tiene. Pero ahorita les voy a mostrar otro gráfico que se me hace un poco más ilustrativo. Acá es aquellas manzanas que no, o sea, puede que no tengan ninguna de sus vialidades, puede que no tengan banquetas, rampas o paso peatonal o alguna. Si ven, estamos hablando que arriba de todos los estados, arriba de 60% no cuentan con, o sea, ya sea ahorita con rampas o alguna de esas no tienen rampas, y cuando veamos para paso peatonal, vamos a ver cómo. Casi es lo mismo, ¿no? No cuentan ni con rampas ni paso peatonal, y banquetas es un poco menos, pero de cierta manera está arriba del 50%, 60%, lo que nos dice que es una problemática fuerte en México el que no tengas estos espacios disponibles para que una persona con silla de ruedas pueda transitar, ¿no? Bueno, ya es cuando, ahora sí, este es el caso drástico, es decir, que ninguna vialidad tiene a nivel, o sea, todas las manzanas, ninguna de sus vialidades alrededor cuenta con rampas. Veamos que, o sea, los estados como Oaxaca otra vez, Tamaulipas, Guerrero, Hidalgo, todos esos estados que de cierta manera son estados medianamente pobres. Oaxaca son estados pobres, como lo cataloga el Coneval. Vemos que no cuentan con rampas. Es mucho, ¿no? Es decir, muchas manzanas en México no tienen la disposición para que puedan transitar las personas con discapacidad. Lo que les decía, o sea, esta comparación, lo que hago acá con estos mapas es, vean los estados más pobres, lo que estamos viendo acá son los estados más pobres, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, con respecto a los estados que no tienen, por ejemplo, rampas. Ahí las rampas parece ser que también es una cuestión de cultura, porque si bien sí los estados como Chiapas, Oaxaca no tienen mucha rampa, como lo vimos, pero hay estados no tan pobres como Coahuila, como Chihuahua, que parece ser que tienen también un gran porcentaje de que no disponen de rampa. Entonces, si bien la pobreza también está jugando un papel importante para poder implementar infraestructuras adecuadas, también puede ser ahí, falta indagar un poco más un aspecto cultural, de que pues tal vez no están acostumbrados a hacer eso, sí las hacen, pero no toman en cuenta la accesibilidad. Entonces, eso podría estar sucediendo en estos estados, ¿no? Comentar que yo ahorita tal vez les estoy presentando a nivel estatal, pero nosotros podemos bajar todavía a un nivel más, que es a nivel municipio, y también podemos bajar a un nivel más, que es el nivel manzana. Ahorita, para no saturarlos, es decir, estos datos te brindan la oportunidad de hacer análisis todavía más puntuales sobre la situación de barreras a nivel municipio, ¿no? Entonces, ahorita nos quedamos solo a este nivel, pero los datos permiten hacer más cosas, como en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a ver las barreras físicas en la Ciudad de México. Del lado extremo derecho tenemos en dónde están las personas con discapacidad. Por ejemplo, el verde lo que nos está indicando es que ahí puede haber de 0 a 4.9%, es decir, menos porcentaje del promedio nacional. Los espacios en amarillo, o bueno, el color amarillo, lo que ven pintado acá son los que están arriba del promedio nacional, o sea, el porcentaje de personas con discapacidad que están arriba del promedio nacional. Si se dan cuenta, muchas de estas personas con discapacidad se encuentran en la periferia y arriba del 10%, es decir, que dentro de esa manzana, si hay 100 personas, viven 10 personas con discapacidad, la encontramos como en la zona de Iztapalapa, ¿no? Son zonas también en la periferia que son manzanas. Cuando ustedes analizan a nivel AGET, bueno, un poquito más grande, van a ver que son las zonas donde hay mayor pobreza. Vean acá manzanas con banquetas, vemos que el centro de la Ciudad de México sí cuenta con banquetas todas sus vialidades, y ya poco a poco, cuando tú te vas saliendo del centro a la periferia, ya de cierta manera, pocas vialidades están empezando a tener algunas banquetas, pero cada vez más alejadas, como Xochimilco, Milpalpa, todo por acá, ya toda esta zona, estas manzanas urbanas ya no cuentan con banqueta.
pero acá ahora sí podemos espacialmente, podemos ver que ahora rampas para sillas de ruedas, vean cómo está, o sea, solo el centro de la ciudad, este es el centro económico, podrían llamar, acá por ejemplo está Santa Fe, toda esta parte, bueno, centro económico y cultural de la Ciudad de México, sí tiene, tiene las posibilidades, sí hay rampas, pero ya la periferia vamos viendo que no se cuenta con todo esto. Lo mismo sucede cuando paso peatonal y se dan cuenta las personas que habitan a los alrededores son donde hay más personas con discapacidad. Es decir, hay un traslape fuerte de poca movilidad, ¿no? Habría que, toda esta parte hay que estudiarla. Ya no me dio tiempo de sacar unos datos que eran interesantes, les quería mostrar. Que sí, efectivamente, cuando tú analizas las personas que salen de acá a trabajar a otro municipio, porque es la única granularidad que podemos hacer a nivel municipal, es decir, o alcaldía, tomas a la alcaldía de Iztapalapa y ves a los trabajadores que tienen alguna con discapacidad de desplazarse hacia acá, vemos que son muy pocos y además tardan mucho más. O sea, los datos del INEGI te permiten también hacer un análisis del tiempo que tardan y van a ver que ellos tardan muchísimo más, o sea, como un 20% más que una persona que tiene con discapacidad que salió al mismo lugar. Entonces, eso también se puede analizar. Ya no me dio tiempo ponerlo acá porque traté de hacer otras cosas que quería mostrar, pero ya tengo algunos, o sea, resultados de eso, ¿no? Escolaridad, tenemos este problema también de inclusión en la escuela, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las personas con discapacidad respecto a personas sin discapacidad, esta es a través de la encuesta nacional de ingreso gasto hogar del 2018, hicimos este análisis que vemos que hay más personas con discapacidad que no tienen estudios, es decir, 4 veces más que no pueden acceder se quedaron sin estudio. Eso nos habla también de una desigualdad y también posiblemente nos está hablando de barreras, que pues, los recursos económicos, ahorita que vemos que la movilidad también está tremenda, entonces que podrían estar excluyendo a estas personas de estudiar. Y a medida que va avanzando en el grado escolar, vemos que, por ejemplo, es 3 veces más una persona que no tiene discapacidad puede alcanzar la escolaridad profesional 3 veces más que una persona con discapacidad. Entonces, de cierta manera, también vemos una desigualdad y de cierta manera procesos de exclusión en la educación de las personas con discapacidad. Si lo comparamos con hombre y mujer, ahora y por tipo de por discapacidad, perdón, ya estamos hablando de personas ya con discapacidad y se me complicó un poco. Bueno, no puse, pero ya este es un análisis. Ahora las personas que sí estudian, bueno, en su grado de estudio, ¿cómo está la comparación entre hombre y mujer? Vemos que, por ejemplo, hay más mujeres que tienen una carrera técnica con discapacidad o comercial, pero hay menos mujeres profesionales, es decir, hombres estudian más una carrera profesional que las mujeres. Entonces también ahí podríamos estar viendo problemáticas de desigualdad de género. Y bueno, si hay estudios etnográficos de por qué, cuando ustedes también hacen una comparación, personas que asistieron a la universidad pública y privada pueden ver que también, ¿por qué asisten más las personas con discapacidad visual a una privada que a una pública? Toda la travesía que una mujer, pues, imagínense, que tiene discapacidad visual tiene que pasar, si va por el transporte, manoseo, o sea, todo ese tipo. Eso también son factores y hay estudios etnográficos que han hecho y documentado esta parte. Entonces, podríamos estar viendo esta desigualdad en estos casos, ¿no? Trabajo. Entonces, otra desigualdad que encontramos es que las personas que trabajan en ese momento que se hizo la encuesta en el 2018, le preguntaron, ¿tu persona trabajas? Y bueno, tienes discapacidad o no discapacidad, y entonces lo que vemos es que se encontraban laborando personas con discapacidad el 63% de los que podían laborar. Y cuando hicieron la pregunta, ahora las personas con discapacidad encontraron que el 37% solo estaba trabajando. Estamos hablando que acceden más al trabajo las personas sin discapacidad, o sea, o tienen, bueno, ahí se refleja que están trabajando el doble de las personas con discapacidad.
Y esta es una gráfica que es muy interesante, que todavía estamos viendo por publicar este estudio, es hogares con algún miembro con discapacidad y niveles de ingreso. De la letra A la letra J, es decir, estos son los hogares que tienen menos ingresos en México. Estamos hablando de entre de 0 a 7,000 pesos al mes, más o menos, trimestral. Y así, entonces, decil son los más ricos, son los hogares más ricos. Y lo que estamos trazando aquí es el porcentaje de hogares con algún miembro con discapacidad que se encuentra en ese decil. Vemos que los hogares más pobres son los que tienen personas o sea, tienen algún miembro con discapacidad, y es decir, con el 15% de los hogares tenían algún miembro con discapacidad. O sea, ellos pueden, lo que puede estar sucediendo es que ellos pueden atender muchas de esas, por ejemplo, en un hogar que no alcanza a duras penas, viven al día, por ejemplo, y tiene un problema de catarata, pues va a ser muy difícil que se lo atienda. Entonces, pues, o sea, realmente eso puede ser un factor de que aumente acá. Entonces, ellos sí pueden atender. Por eso vemos esta, no, si se dan cuenta, es como una exponencial. A medida que eres más, el hogar es más, tiene menos ingresos, es decir, más pobre en ese sentido, tiene más, son hogares que tienen miembros con discapacidad, son más hogares que tienen algún miembro con discapacidad. Eso es un dato fuertísimo. Entonces, vemos que de cierta manera, la discapacidad, además de las barreras físicas que vimos, además de esta exclusión del acceso a la escuela, donde no tienen estas adecuaciones, también son hogares que tienen mayor pobreza y entonces tampoco tienen las posibilidades de tener un coche para desplazarse, o sea, tienen estas otras barreras económicas, se podría decir, ¿no? Y creo que con esto, ¿sí? Discriminación, sí, perdón. Ahora vamos a hablar también rápida, pensé que iba a acabar con otro, pero no. ¿Qué tanto se respetan? Esto es una pregunta que se hizo en el ENADIS 2017. Ha habido 2 encuestas en México que hace acerca de la discriminación que vive, o sea, cómo está la discriminación en nuestro país. Y esta es la última que se ha hecho, que es la ENADIS 2017, y donde le preguntaron a toda la población en general, le dijeron, ¿qué tanto tú cómo ves o cómo ves que se respetan los derechos de las personas con discapacidad? Solo un cuarto de la población contestó que mucho. Es decir, que, por ejemplo, el 15% nada, que poco. Todavía quiere decir que tenemos todavía una cultura fuertísima de que, o sea, se piensa que no se están respetando esos derechos. Estamos hablando, o sea, de las personas, o sea, hay una cultura de exclusión, lo que quería decir con esto. Ahora, ahora, ¿cuál consideran que es la principal problemática hoy en día en el país? En ese momento, en el 2017, ¿cuál era de las personas con discapacidad? Y efectivamente, lo que acaban de ver con estos mapas, con el mapa de México, pues sí, calles, instalaciones, transporte, o sea, sí se vive esa percepción de que no existe la infraestructura adecuada, que es la principal. O sea, el 30% de los mexicanos dijeron que la principal problemática de las personas con discapacidad son las calles, y como vieron en lo del empleo, acá el 30% más o menos también dijo que falta de oportunidad para encontrar empleo. Esto es fuertísimo. Costos en cuidados, terapias y tratamientos. Si bien en la anterior gráfica, cuando les mostré hogares pobres, cuando yo hice el análisis sobre estos hogares, en qué gastan más estos hogares, resultaba que gastan más en medicina, y acá está reflejado otra vez, o sea, refleja que el tratamiento. Entonces, estos hogares, además de que son pobres, su principal o mayor gastos para atender todo esto no es tanto la comida, es uno de los principales gastos es el tratamiento médico. O sea, gastan muchísimo en tratamiento médico. Eso no lo muestro acá, pero son análisis que yo ya he hecho y que les puedo decir a ciencia cierta. Ya creo que esta es la última. Dígame si está de acuerdo. Esto le preguntaron ahora, bueno, de toda la población que le preguntaron, a las personas con discapacidad, les preguntaron, dígame si está de acuerdo. No, perdón, es toda la población en general. Le preguntaron que si está de acuerdo con que las personas con discapacidad este es un dato son fuertes, consideradas por la sociedad una carga.
el 50% de la población mexicana dijo que sí, la mitad dijo que sí es una carga las personas con discapacidad. O sea, tenemos una cultura discriminatoria todavía, bueno, una percepción de cultura discriminatoria fuerte. Que son de poca ayuda en el trabajo, estamos hablando del 39.9, 40%, es altísimo también. O sea, estos deberían estar en ceros, ¿no? Realmente. Incapaces de valerse por sí misma, 31%, rechazadas por la mayoría de la gente, vean, el 50%, o sea, más de la mitad piensa que son rechazadas por la mayoría de la gente, esa percepción discriminatoria, tratadas con desprecio por la mayoría de la gente también, vean, entonces hay una percepción fuertísima de discriminación. Y creo que esta ya es la última. Ah, sí. Y entonces, ahora sí, le preguntaron solo, de toda esa población, le preguntaron solo a las personas con discapacidad. A ellos les preguntaron, ¿cuál es tu principal problema que sufres? Bueno, así es la redacción, pero era a las personas con discapacidad. Y otra vez, también las personas en general perciben que las calles, el empleo, el tratamiento, y acá también las mismas personas con discapacidad, el 31% contestó que su problemática principal son las calles, lo acabamos de ver. Entonces, se contrasta con lo que dice con los datos que están analizados con infraestructura. Falta de oportunidades para trabajar, costo de tratamientos y terapias, o sea, se vuelve a repetir y esto está englobado, es como un circulito ahí fuertísimo, amarrado, ¿no? Y creo que con eso acabo y en conclusión, ahí con Omar. Muchas gracias. Pues bueno, con esta presentación podemos concluir esos 3 puntos súper importantes. Primero, que la discapacidad no se puede entender fuera del contexto. No podemos hablar solamente de discapacidad visual, motora, mental, si no entendemos cómo interactuamos nosotros con esas personas. Ya vieron que la actitud de que nosotros tengamos hacia ellos también es importante. Entonces, la forma en la que los veamos, los tratamos y los incorporamos a la sociedad también juega un papel importante. El análisis de datos nos permite tener información necesaria para crear las políticas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad. Es lo que realmente urge en nuestro país, es en lo que se creen esas políticas que les permitan el acceso al trabajo, el acceso a la educación, el derecho al desplazamiento. Ya vimos la dificultad que puede representar para una persona con discapacidad ir a la escuela, ir a su trabajo. Si no se crea la infraestructura necesaria, no lo vamos a lograr incluir. Y por último, las barreras físicas, en México las barreras físicas siguen siendo las principales causas de no participación de las personas con discapacidad. Algo tan simple como una banqueta, un cruce peatonal que podría favorecer que estas personas pudieran participar, no lo tenemos. Y además, aquí viene el otro punto más difícil y que nos cuesta mucho trabajo ver, la actitud que nosotros tenemos para con ellos y la forma como los tratamos. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema de salud y nuestro sistema político es que tenemos un papel paternalista para con las personas con discapacidad. ¿Qué significa eso? Que creemos que con darles, con eso solucionamos el problema. Y no, el problema viene de base. El problema viene de reformar nuestra mentalidad con relación a las personas con discapacidad y crear una sociedad incluyente con las políticas que garanticen su inclusión. Pues muchas gracias. Sí. Agradecemos al acto. Sí, y agradecer, bueno, todo esto que se hace, este esfuerzo de análisis se está haciendo a través también de Social Data, del Observatorio sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad, UBINDI, en colaboración con la UAM. Muchos de estos gráficos, que vieron de ilustraciones grabados, han sido proporcionados también, que colabora con nosotros la Ventana Arte Incluyente, donde mucho de esto se está discutiendo y se trata de compartir a las organizaciones sociales para que pues también ellos tengan datos para la toma de decisiones. No sé si tengan preguntas, creo que sí hay preguntas. Una pregunta. Yo los felicito por las investigaciones que hacen, las estadísticas, números y números y números, que yo desde hace algunos años estoy viendo las investigaciones, pero ¿qué se lleva a cabo para implementarlas? Nada menos, anoche estaba yo escuchando que 4 años padeció una familia, papá y mamá, porque tienen un hijo que le encanta la natación y lo llevaban a un deportivo. Tiene síndrome de Down.
Y a los 8 meses de que el niño estaba yendo, que era su fascinación, a hacer natación, el, ¿qué se puede decir? El profesor, pero es que es más que un profesor ahí, en ese lugar, de repente le dijo a los papás, ya no lo pueden traer. Los papás demandaron. Los papás, 4 años pasaron, anoche me enteré, que no solamente ganó el juicio que llevó, porque hasta juicio se fue, y ahora ya algo de la natación de estas asociaciones van apenas después de 4 años. No tenemos 4 años con gente de discapacidad o con síndrome de Down. Ya se van a poner las pilas para hacer espacios, accesos para gente con discapacidad. O sea, entonces yo me pregunto, esto tiene muchísima historia, no es de un día para otro la gente con discapacidad. Y entonces todas estas investigaciones sirven de algo, no nada más para, no sé, tener una investigación y ponerla en algún lugar conocido, alguna institución de esas para que nos den presupuesto, en este caso a ustedes, para hacer investigación de números nada más. Sí, es cierto que en ocasiones cuando presentamos gráficos y números se ven fríos y se ven vacíos, por decirlo de alguna manera, pero lo que es un hecho es que solamente hasta que tenemos estadística podemos crear políticas. Si esto no se cuenta, si esto no se grafica, si esto no se muestra como es, no se puede decidir en qué gastar el dinero, hasta que no se visualice a las personas con discapacidad, que eso es lo que pretende realmente este tipo de seminarios, el Ovindi mismo, esa es su intención, que todos estos números hagan entender a todos, porque no solamente le toca al gobierno, ¿no? Nos toca también a nosotros como sociedad saber que las personas con discapacidad existen, que tienen derechos, porque no estamos hablando de privilegios, sino de derechos, y solamente con números podemos sentar las bases para crear esas políticas. El camino es difícil, sí, definitivamente es remar contracorriente en muchos sentidos. Primero, romper paradigmas con lo que la discapacidad significa. Imagínense lo que representa quitarle a más del 50% de la población la idea de que las personas con discapacidad son una carga. Y solamente hasta que estos números salen y demuestran que es el entorno el que favorece la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad, es cuando se puede empezar a hablar de que estamos intentando hacer un cambio. Es muy complicado resolver el problema de cada persona. Eso, digo, ni nosotros, por ejemplo, en el área de rehabilitación, todos los días vemos una persona que tiene una historia catastrófica del tipo que sea. El adulto mayor que se cayó y se fracturó y ahora está hospitalizado y ahora no hay quien lo cuide y los hijos trabajan. La madre soltera que tuvo un hijo de alto riesgo neurológico con parálisis cerebral, quien lo cuida cuando ella se va a trabajar. Todo ese tipo de dilemas los observamos todos los días. Sin embargo, hasta que no se visualice todos estos números, no se van a crear las políticas necesarias. Esto va más de fondo. O sea, esta información pretende dar a conocer la realidad en la que vivimos y con eso empezar a generar pequeños cambios. En el chat, ¿sí hay preguntas? Ah. No, a ver. Hola. Bueno, nada más rápidamente platicar el caso que viví cuando era estudiante. Mi escuela era nueva, no tenía muchos edificios, que apenas habían creado 3 edificios. Recuerdo mucho una compañera que estaba en silla de ruedas y que teníamos clase en el 3er piso y teníamos que subirla cargándola a 3 pisos para que tomara su clase. Terminaba su clase, tenías que bajarla. No había rampas, no había nada. Y temo decirte que acabo de regresar a mi escuela con sus nuevos edificios y no hay rampas, no hay nada construido. Entonces, lo que tú dices tiene razón. Creo que hay que empezar a hacer conciencia que existe y las nuevas políticas que vayan hacia las personas con discapacidad. Pero también te puedo platicar que ahorita estoy yendo al municipio de Amecameca y 3 pisos igual y no hay rampas, no hay elevador, no hay nada. Y eso se ve en todos lados, ¿no? Tú volteas a ver aquí tan solo para cruzar la calle
no, tampoco ves alguna rampa, tampoco ves algo, ¿no? Entonces yo siento que es poca la conciencia que tenemos como mexicanos sobre este tema y que como tú lo dijiste, hay que comenzar a abrir este camino, que es un camino bastante fuerte, y pues solamente con este tipo de seminarios es como podemos hacer conciencia. Gracias. Sí, preguntan, bueno, ¿de quién es el autor del grabado del jugador de básquetbol? Todos estos grabados son de trabajo en el taller que se hace en la Ventana Arte Incluyente, que de cierta manera trabajan el arte con personas con discapacidad, hacen grabados, hacen pinturas, hacen varias cosas. Entonces, sí, es de autoría de la Ventana Arte Incluyente. La otra pregunta que hacen es, ¿se sabe cuál es la discapacidad física, sensorial, etcétera, menos o peor atendida por el Sistema Nacional de Salud, ya sea a nivel nacional o por entidad federativa? A ver. De hecho, ahorita la campaña está en activo y tiene que ver con la salud mental. Al parecer, la discapacidad mental o todo lo que está asociado a los trastornos psiquiátricos es lo más desatendido en el país. ¿Por qué? Porque es la que menos se visualiza. Hay que tomar en cuenta que una persona con discapacidad motriz, generalmente la observamos que no camina, la observamos que tiene dificultades de desplazamiento y son las que generalmente se intervienen más fácil. Pero una persona que está deprimida en su casa, que no sale, no puede trabajar o que tiene algún trastorno psiquiátrico que le limita la participación, son las que menos se entienden y las que menos se visualizan. La realidad es que las cifras, pues bueno, son muy variables y el problema de la discapacidad mental es que afecta más a la sociedad económicamente activa. O sea, ese es el gran dilema o el gran problema en esta población. Y comento que ahorita la campaña está activa porque justamente la Secretaría de Salud tiene en este momento el programa de salud mental a nivel nacional. No sé si recuerdan que hace poco fue el día, el Día Mundial de la Depresión, bueno, de la salud mental, y se tocó el tema de la depresión. Entonces, se está dando pues importancia a eso. Ahora, como comentaba el maestro Wilfrido, el problema también radica en que nosotros no sabemos cómo tratar a una persona que tiene un trastorno mental. Esa es una realidad. O sea, si vemos una persona deprimida, creemos que con decirle échale ganas, con eso basta. O si vemos una persona que tiene un trastorno psiquiátrico en la calle, lo primero que hacemos es rehuirle, o sea, le damos la vuelta porque preferimos alejarnos de ese tipo de personas con ese tipo de discapacidad. Se entiende. Yo lo que quiero que quede muy claro es que la crítica que se hace desde la perspectiva de los números o la estadística no tiene que ver en que esté mal lo que hacemos. Es algo cultural que se ha ido arraigando y que tenemos que empezar a modificar. Hasta que no observemos la forma en la que nos comportamos con ellos, no vamos a hacer nada al respecto. Entonces, no es, ahora sí que no es un regaño, es más bien esa observación. Todos podemos mejorar la forma en la que tratamos a las personas con discapacidad del tipo que sea. ¿Vale? Las que más se notan son las de ver y caminar y por eso son las que más se han hecho intervenciones para la inclusión. No significa que las otras sean menos importantes. Sí, por ejemplo, acá en la Ibero, o sea, ¿ustedes saben que hay personas, estudiantes sordomudos? ¿Los han visto? Y hay, que son personas muy, o sea, complicadas de ver visualmente, pero están acá en la Ibero y ahí está, hay una carrera de TCU que ahí están tomando, 3 de ellas están tomando clases, ¿no? Técnico superior universitario, y lo que nos dicen es que su problemática, bueno, su invisibilidad todavía es muy fuerte porque no las percibimos, pero realmente ellos sí tienen necesidades, por ejemplo, de intérprete de lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Entonces, todo eso, pero no las vemos, como dice el doctor Omar. Preguntaba Emilio también si hay datos sobre personas con discapacidad en las cárceles mexicanas. Yo no he visto, yo no me he metido tanto a ver, seguramente en la Plataforma Nacional de Transparencia, seguramente si buscamos, podría haber ya esas solicitudes y creo que estaría un buen ejercicio también entender qué está pasando ahí y analizarlos. Yo no he visto las bases de datos o los datos que se capturan, pero seguramente ya se ha preguntado en la plataforma o si no, podemos solicitar esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia. No sé, creo que ya no hay duda hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta? Pues, no. Muy bien, pues agradecemos a todos su asistencia, agradecemos al maestro Wilfrido por su participación y los esperamos en el siguiente seminario. Muchas gracias. Gracias. Gracias.